Bueno, buenos días. Este es un esfuerzo de comunicación de parte del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines. Invitar a una persona tan destacada como es el doctor Ronald Evans Mesa de la Universidad Hispanoamericana, una universidad que ha tenido un gran papel durante esta pandemia. Lamentablemente, bueno, a veces las crisis son buenas porque permiten a las personas, a las organizaciones, dar más de lo que pueden demostrar y dar en momentos difíciles como es esta pandemia. Señalarles que la Universidad Hispanoamericana ha estado durante este año y resto de la pandemia emitiendo un informe muy importante que se le domina este informe que dan cada cierta semana y que se llama Una pandemia en perspectiva, y que a un año y 5 meses de esta crisis sanitaria que vivimos llevan 72 reportes de alta calidad donde nos dan qué es lo que pasa, digamos. Yo como periodista lo veo. ¿Qué pasa, digamos, entre los datos oficiales que da el gobierno y otros datos que dan otros entes como es la Universidad Hispanoamericana, la Universidad de Costa Rica? Es ese cruce de variables, cosas que uno no relaciona y que muchas veces no entiende. Bueno, se dieron tantos casos, pero ¿eso qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué debo hacer yo como ciudadana? Y ese es el aporte que creo que da este informe de una pandemia en perspectiva. Señalarles que don Ronald Evans Mesa es médico y epidemiólogo y coordina el área de investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana. Cuenta con 190 artículos de divulgación, 61 artículos científicos, 9 libros, 5 capítulos de libros, 23 trabajos mimeografiados y 14 monografías, para un total de 291 publicaciones a diciembre de 2018. Y además, como les decía, él forma parte del equipo de investigación de este informe, una pandemia en perspectiva, donde hay otros integrantes, ¿verdad? También importantes, a quien nosotros también le damos una gran felicitación por ese trabajo. ¿Por qué decimos toda esta información? Es decir, cuando invitamos a alguien, queremos que esa persona tenga una trayectoria académica, científica, de experiencia, para que basado en esos criterios nosotros podamos, como trabajadores del sector salud, tomar decisiones. A veces, no tenemos que dejarle todo a las autoridades gubernamentales, sino que a través de estos aportes y de esta visualización que hacen los investigadores, nosotros podamos también desde nuestra área poder tomar decisiones. Doctor, bienvenido a esta organización. Nosotros somos un sindicato que tiene 52 años de estar formados. Iniciaron como auxiliares de enfermería y luego se han ido incorporando enfermeros, asistentes de pacientes, auxiliares de enfermería, gente administrativa. A veces la gente dice, pero ¿para qué la gente administrativa necesita saber eso? Porque la gente que trabaja en los cubículos es la que atiende a mucha población que llega sospechosa, tiene que tomar medidas, y si esa persona no toma medidas en ese momento cuando aborda a un usuario, puede ser, digamos, un foco de contaminación. Hoy le hemos querido invitar al doctor Ronald Evans para que nos hable, bueno, cuáles son esos apuntes de la variante Delta que nosotros como personal de salud debemos tener en cuenta. Le doy a usted, don Ronald, la palabra. Bienvenido, muchas gracias, porque yo sé que usted pasa muy ocupado y que no sea la primera vez que usted esté con nosotros. Buenos días, muchas gracias por tan excelente introducción y por los conceptos emitidos acerca de mi persona y también de mi equipo, porque todo lo que uno hace es colectivo, ¿no? En realidad, nuestro equipo es pequeño. Aparte de mi persona, tenemos a un bioestadístico, el profesor Bonilla, Roger Bonilla, a un médico informático, el doctor Roberto Salvatierra, y también a un excelente periodista que es amiga suya, la licenciada Laura González, que también se ha incluido en el equipo y ha participado con un entusiasmo extraordinario.
como usted lo dijo, nosotros desde que comenzó la pandemia comenzamos a sacar estas notas semanales y afortunadamente hemos podido hacerlo de manera consecutiva durante 72 semanas. Y también usted dijo algo muy importante, porque los organismos oficiales, por lo general y casi desde un principio, recordemos cuando comenzó la pandemia, aquellas ruedas de prensa, en que uno al mediodía prendía la televisión para ver lo que iba a decir el ministro, lo que iba a decir el presidente de la caja, pero era más que todo, casi prácticamente era información, tantos casos al día hubo hoy, tantas muertes hubo hoy, pero no se producía un análisis de la situación. En un principio, bueno, había preguntas de los periodistas, entonces esos eventos eran mucho más activos, ¿verdad? Eran más participativos, porque ustedes los periodistas preguntaban, indagaban y realmente hacía muy buena ese tipo de presentaciones. Pero yo no sé por qué razón dejaron de asistir a esas ruedas de prensa, dejó de asistir el ministro, dejó de asistir el presidente de la caja, los periodistas ya no volvieron a esas ruedas de prensa y entonces lamentablemente fue un simple enumeración de número de casos y número de muertes. Por eso nosotros desde un principio quisimos meter el análisis, introducir el análisis de la situación, porque la gente quiere saber cómo está evolucionando la pandemia, no solo el número de casos y no solo el número de muertos, sino realmente cómo estaba en el país, cómo estaban. Y comenzamos a introducir nuevos elementos, indicadores estadísticos que no se utilizaban. Por ejemplo, en lugar de los números absolutos o como complemento de ellos, comenzamos a utilizar las tasas, porque las tasas evitan el sesgo de la población. Si usted me dice cuántos casos hay en el Cantón Central de San José, pues evidentemente es el que tiene más casos porque también es el cantón más poblado del país, ¿verdad? Entonces, la tasa evita ese sesgo. Ahí podemos comparar cantones con mucha población con cantones con poca población. Comenzamos así, poco a poco, a introducir nuevas variables epidemiológicas. Clasificamos a los cantones, comenzamos a sacar las tasas de los cantones, ya no solo del país y de las provincias, sino también de los cantones. Entonces ya había otro elemento, analizar cómo estaba la pandemia en los diferentes cantones e inclusive en los distritos. Por ejemplo, San José, que tiene varios distritos con mucha población, por ejemplo, el distrito de Pavas, en un momento dado fue un hervidero de casos y por eso era necesario colocar indicadores. Entonces metimos las tasas, agrupamos a los cantones en 4 grandes grupos de acuerdo a la magnitud de su tasa. Cantones de muy alto riesgo, de mediano riesgo, de bajo riesgo y por último cantones de muy bajo riesgo, para así tener una idea realmente, porque muchas veces a uno le dicen, no, la tasa de tal cantón es tal, pero uno si no la tiene en el contexto del país, uno no puede saber si es grande, si es pequeña la tasa. Pero al clasificarla de esa manera, entonces ya todos podíamos entender mejor la situación que estaba ocurriendo. Luego fuimos evolucionando cada vez más analíticos y comenzamos a calcular la tasa de contagio, ¿verdad? Que ha sido esa tasa de reproducción, es decir, que en pocas palabras significa por cada caso de la enfermedad, por cada caso con el coronavirus, qué probabilidad o qué número de otros contagios puede causar esa persona que está enferma. Es decir, es la fuerza de reproducción del virus, ¿verdad? Eso también es muy importante conocerlo, porque la fuerza de la pandemia entonces va a estar de acuerdo también de esa tasa de reproducción del virus, de contagio del virus. Entonces comenzamos a sacarlo para las provincias, la tasa por cantones e inclusive también por distritos. Entonces ya habíamos configurado una base de análisis crítico de cómo iba la pandemia en el país. Y eso lo hemos seguido haciendo, pero cada vez introduciendo también nuevos indicadores. Comenzamos a utilizar, por ejemplo, la tasa de movilidad a través de Google. Sabíamos cómo se moviliza la gente que va al trabajo, la gente que va a los parques, la gente que va a la farmacia, la gente que va a los automercados, la gente que se queda en la casa, etcétera, para ver si las reglas de mitigación que estaba implantando el gobierno, por ejemplo,
el confinamiento, la reducción de la movilidad se estaba produciendo en determinados momentos, y asociarlo también con épocas de fiestas, con épocas de fines de semana largos, con fiestas religiosas, hasta con campañas políticas. Por ejemplo, la campaña de Liberación Nacional para elegir candidato a la presidencia, la del PUS, ahora la del PAC. Todo eso se podía medir y lo hemos estado haciendo. También vigilamos, por supuesto, la mortalidad, cómo estaba la mortalidad, cómo iba evolucionando la mortalidad, también por cantones y por distritos. Luego también, aparte de eso, la letalidad, cuántas muertes se presentaban de acuerdo al número de casos de la enfermedad, cuán grave era la enfermedad, cuánto estaba matando. Y todo esto lo comparábamos con cifras internacionales. Especialmente hacíamos más que todo con cifras de América Latina, para hacerlo más comparativo, las cifras de Costa Rica con las de otros países del área. Y eso lo hemos venido haciendo también. Comparamos también otro tipo, bueno, por supuesto, las hospitalizaciones, que tiene tanta importancia, no solo las muertes, sino las hospitalizaciones, y comparamos también las hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos, es decir, los pacientes más graves. Todo esto lo hemos venido haciendo religiosamente cada semana, aportando información para el conocimiento de la población y para ayudar, pues, como usted dice, no solo que sea el gobierno el que lo haga, sino que es un deber ciudadano. Los que podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Y eso es lo que hemos hecho en la universidad, aportar toda esta información que semana a semana, repito, la venimos presentando a los periodistas, a la población, para que ellos la hagan conocer. Ahora, volvamos a la situación actual, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le interesa? Y sobre todo la variante Delta, que usted me acaba de preguntar. Después, recordemos que el año pasado hubo dos olas epidémicas, ¿no? La última fue aquella que comenzó a presentarse desde julio, agosto, septiembre, y luego hubo un periodo muy largo de una meseta, es decir, no bajaba un poco, pero no terminaba de bajar. Se prolongó prácticamente hasta todo el mes de diciembre, con un número elevado de casos. Fue una meseta muy prolongada, a diferencia de otros países que tenían una curva muy rápida, muy ascendente, pero también bajaba muy rápidamente la curva. En nuestro caso se prolongó por varios meses. Pero bueno, a partir de la primera semana de mayo, específicamente a partir del 10 de mayo, nosotros comenzamos a respirar, porque comenzó a bajar, y a bajar bastante fuerte la curva, ¿no? Y no a llegar a las cifras que hubiéramos deseado de 100, 200 casos por día, pero sí comenzó a disminuir. Y entonces vimos que eso se prolongó prácticamente hasta el mes de junio, el descenso. Hubo muchas semanas, y nosotros llegamos a contar 12, 13 semanas consecutivas de un descenso. Ese descenso nosotros preferimos hacerlo por un indicador que es muy fácil y muy comprensible para todos. Ese indicador era el promedio de casos al día de cada semana. Entonces nosotros veníamos viendo cada semana que pasaba, bajaba ese promedio, bajaba 100 casos, bajaba 80 casos, 120 casos menos en esta semana. Por ejemplo, hace 3 semanas ya llegamos a tener 90 y 120 casos menos al día. Pero hace ya 3 semanas y 3 semanas seguidas en que se paró ese descenso, se detuvo ese descenso, y más bien comenzamos a subir poco a poco el número promedio de casos y también la tasa respectiva, porque la tasa está en función también del número de casos nuevos que se va presentando. Y estos son cifras semanales, no son cifras acumuladas, son cifras de cada semana, es lo que se llama una incidencia, casos nuevos de la enfermedad. Y así vemos que llegamos a la semana pasada, donde hubo un aumento de 130 casos en el promedio
en el promedio fue exactamente de 1.768. 1.768 casos al promedio diario durante la semana pasada. Eso representaba 130 casos más que la semana antepasada. La tasa pasó también de 317 a 343, subió también la tasa respectiva. Eso ya que nos indicaba, por 3 semanas consecutivas estábamos viendo un nuevo ascenso de casos. Y por lo que vemos en esta semana, eso nos tiene muy preocupados. Por ejemplo, hoy en La Nación estaba viendo yo que el número, o ayer lo dijeron, el número de casos promedio fue de 2.706. 2.700 y creo que en los 3 días previos también pasó de 2.000. O sea que cuando termine la semana este domingo y cuando hagamos el análisis la semana entrante, yo estoy seguro que el promedio va a estar por encima de los 2.000 casos al día, lo cual es, por supuesto, sumamente preocupante. Doctor, si usted dígame. Si me permite hacer una consulta, Claro. Esa aumento de casos podría, son consultas, Son estar promedios. dado en que como ya nos vacunamos, bajamos la guardia. Pregunto. Sí, bueno, a eso iba. A eso iba yo precisamente. Esa era la continuación, explicar las causas de este aumento. Que también, repito, afortunadamente, este aumento que lleva, repito, 3 semanas consecutivas, no se ha visto reflejado de una manera brusca, de una manera de catapulta de esa tasa de contagio. Esa tasa de contagio está por encima de 1 y está en todas las provincias por encima de 1, lo cual nos indica que hay más contagios y que cada vez va a subir el número de contagios. Pero la intensidad de ese número, afortunadamente, todavía no se ha disparado. A nivel nacional estaba la semana pasada en 1.07. ¿Qué quiere decir esto? 1.07 quiere decir que 100 personas contagiadas, que 100 personas con la enfermedad son capaces de transmitir esta enfermedad a 107 personas. 1.07, 107 personas, ¿verdad? Lo cual entonces nos indica que la epidemia está en progreso, está aumentando. Bueno, todo ese marco lo digo yo para, bueno, ya todo el mundo dice, claro, estamos en una nueva ola. Ahora usted me pregunta, ¿a qué se debe? Es que esta enfermedad, desde que apareció este virus, ha venido cambiando. Es un virus sumamente engañoso. Cada vez desconocemos más de este virus porque cada vez nos trae más sorpresas. Una de las sorpresas que comenzó a presentarse el año pasado fue cuando comenzó a haber variantes. Vamos a ver la genealogía de este virus. Recordemos que el virus original nació en China, nació en la provincia de Wuhan. Allí se presentaron los primeros casos. Fue la rama primigenia del virus, ¿verdad? Este es nuestro antepasado común, el virus, vamos a decirlo así. Pero luego este virus, al llegar a Europa, comenzó a mutar, porque todos los virus cambian, todos los virus modifican su estructura genética. Y para sobrevivir muchas veces, inclusive a veces también la modifican y mueren, porque muchos de estos cambios son al azar, ¿verdad? No tienen un propósito muy definido. Pero este virus comenzó a cambiar en Europa y de repente vimos que había aparecido una variante que la OMS llamó variante de preocupación. La primera variante que apareció fue en el Reino Unido. Entonces la llamamos la variante inglesa, la variante del Reino Unido, que muy pronto se vio que tenía prácticamente el doble contagio que la variable original de China. Y esta variable se hizo dominante muy rápidamente en el Reino Unido y en el resto de Europa. Y en Estados Unidos también, por supuesto. En el mundo prácticamente. Pero también después vimos que apareció
una variante en Sudáfrica, una mutación del virus, la variante sudafricana, que también tenía esas características de mayor contagiosidad, pero esa variable no tuvo la fuerza que tenía la variante del Reino Unido y prácticamente quedó reducida a la parte sur del continente africano. Pero luego entonces vimos que apareció el año pasado, a finales del año pasado, una variante en Brasil, pero ya también con particularidades de mayor contagiosidad. Y recordemos que Brasil había sido originalmente sometida a una epidemia muy fuerte. La pandemia fue fortísima en Brasil. Recordemos que una ciudad amazónica grande de 2 millones de habitantes, como es Manaus, fue prácticamente diezmada por la primera onda. Y se calcula que ya el 70% de la población estaba inmunizada, por lo que llamamos esa inmunidad de rebaño, porque prácticamente todo el mundo había tenido la enfermedad. Pero ¿qué pasó en Brasil? Que a finales del año pasado se presentó esa variante brasileña, la P1, que hizo volver a haber una ola epidémica en Manaus y en otras ciudades de Brasil, cuando ya se creía que Manaus ya estaba protegida. Entonces, hasta ahí ya teníamos tres variantes, las tres variantes más contagiosas que la variante original de China, o el virus chino, vamos a llamarlo así, o el que apareció en Wuhan. Ahora, ¿qué pasa este año? Este año el virus nos sorprende con otra variante más contagiosa que la variante del Reino Unido. Esa variante apareció en la India originalmente y se le llamó la variante India. Lo que pasa es que la OMS después cambió la denominación para no estigmatizar a los países. Entonces ya cambió, ahora se llaman alfa, beta y gamma, por ejemplo, y delta. Esta nueva que apareció en la India, en lugar de llamarle la variante India, la OMS la denominó la variante delta. Así como la inglesa, que fue la primera variante europea, ahora se llama la variante alfa. La beta es la sudafricana y la gamma es alfa, beta y gamma. La gamma es la que apareció en Brasil. ¿Qué sucede ahora? Que para nuestra sorpresa, esta variante que apareció en la India y que muy pronto se trasladó a Inglaterra, sobre todo porque en el Reino Unido hay una gran población de origen hindú y pakistaní, y esa cantidad de pasajeros que hay entre la India y el Reino Unido hizo que llegara muy pronto esa variante al Reino Unido. Y allí en el Reino Unido se expandió rápidamente hasta llegar a desplazar casi un 100% a la variante del Reino Unido, la variante que llamamos ahora alfa. Se expandió rápidamente, luego llegó a Estados Unidos, y en Estados Unidos, Estados Unidos se ha expandido también a una velocidad increíble. Ya el doctor Fauci, el famoso doctor Fauci, lo dijo, que era el principal problema de Estados Unidos porque tenían ya la variable prácticamente en todo el país. Entonces, esta variante, ¿cuáles son las características de esta variante? Esta variante es como mínimo un 60% más contagiosa que la variante del Reino Unido. Si la variante del Reino Unido era el doble de contagiosa que la variable de la China, y esta prácticamente es casi el doble de la variante del Reino Unido, tenemos que ya esta variante es 200% más contagiosa que la variante original de la China, la variante Delta. Y esta variante Delta, que ya domina en casi todos los países de Europa y en América, quizá está dominando en muchos países. Lo que pasa es que el diagnóstico genético es complicado de hacerlo y que la mayor parte de los países de América Latina no tenemos esa capacidad de hacer muchos diagnósticos genómicos, ¿verdad? Aquí lo hace nada más el INCIENSA y lo puede hacer la UCR, pero tenemos por consiguiente muy pocas muestras las que se están analizando. Pero ya es posible suponer
que la variante Delta está dominando en Costa Rica, o por lo menos ya está en más del 50%. Y esa es la causa principal de este repunte de casos que tenemos en estos momentos. Esa es la responsable del aumento de casos que tenemos. También ocurren otros factores. Uno, usted lo mencionó, que nos hemos descuidado, que mucha gente que ya, bueno, afortunadamente ya se está aplicando la vacuna en el mundo. Desde diciembre se comenzó a aplicar en diciembre en el Reino Unido, y en Costa Rica ya tenemos varios meses de aplicar la vacuna. Y entonces quizá también mucha gente en el mundo, y en Costa Rica nosotros no somos la excepción, mucha gente se ha descuidado, además por el cansancio, por el aburrimiento, porque tenemos una pandemia también de fatiga. Estamos fatigados de tener la pandemia, de estar recluidos, de estar confinados. Entonces, evidentemente, esto ha repercutido y mucha gente se descuida, ¿verdad? Ah, no, ya estamos vacunados, entonces ya podemos reunirnos. Antes éramos nada más la burbuja familiar, pero ahora ya podemos reunirnos con varias burbujas y que todos están vacunados. Y ese es el problema que hay. Ese es el problema que tenemos en este momento, que está la variante y está el descuido, el exceso de confianza, el abandono de las normas estas de mitigación que todos tenemos y que deberíamos, por supuesto, de seguir, de seguir aplicando. Y otra de las características de estas variantes es que también está afectando a grupos etarios de población que antes no afectaba. Vemos ahora más casos en jóvenes, en niños, ¿verdad? Ya hemos visto varias defunciones. Hoy dice la prensa que en el hospital de niños ya se presentaron 2 defunciones más, lo cual hace que hayan habido, desde que comenzó la pandemia, 12 muertes de niños. Esto es una característica. También otra característica es que tiene un poquito diferente sintomatología. No estamos todavía muy de acuerdo a nivel mundial de si es más letal el virus Delta, si es más agresivo. Todavía no podemos afirmarlo rotundamente. Nadie lo puede afirmar en el mundo. Muchos dicen que sí, pero es que también el problema es que al haber más casos, pues por supuesto va a haber más gente hospitalizada, va a haber más gente en la UCI y también va a haber más defunción. Ahora, después de todo esto negativo, ¿cuál es el punto positivo? Bueno, el punto positivo es que estamos vacunándonos. Con la vacuna ha ocurrido una cosa hasta cierto punto dual. En un principio, a nivel nacional me refiero, en un principio el gobierno nacional, en vista de lo ocurrido y en vista de lo que venía, la noticia que venía de Inglaterra, del Reino Unido, de que allí habían distanciado la aplicación de la vacuna, que en lugar de poner la primera dosis y la segunda a los 21 días, habían decidido aplicar la segunda dosis a los 90 días, a los 3 meses. Eso dijeron los británicos, los Reino Unido, dijeron que en primer lugar que se producía una mayor inmunidad y que en segundo lugar eso permitía vacunar más gente con la primera dosis. Entonces nosotros lo aplicamos aquí, lo aplicamos. Eso fue antes de la variante Delta y estuvo muy bien hecho, la decisión fue correcta. Pero ¿qué ha pasado con la variante Delta? Que esta variante Delta ha demostrado que lo que se decía que una sola dosis protegía en unos porcentajes muy altos. La Pfizer decían que la primera dosis protegía hasta en un 90, un 92% y que la AstraZeneca protegía en un 75%. Ahora resulta que con la variante Delta no es así. La variante Delta hemos visto que la protección con una primera dosis es mucho más baja, ¿verdad? En algunos casos dicen que un 35%, en algunas vacunas puede llegar a un 60%, pero evidentemente estos son cifras más bajas de las que nosotros suponíamos. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, que ha ocurrido que hay gente
que estando vacunada le ha dado la infección, se ha contagiado, ¿verdad? Con la segunda dosis, bueno, también ha habido contagio. La ventaja que ha demostrado el tener la segunda dosis es que sí protege casi, ahí sí, en un 90, un 92% de casos graves. Es decir, estar vacunado con las dos dosis nos protege contra las formas más graves de la enfermedad. En pocas palabras, nos protege de ir a un hospital y a ser internado en una unidad de cuidados intensivos. Eso no hay duda. Ese es el efecto mejor que tiene la vacuna, proteger para los casos más graves. En pocas palabras, lo ideal es que esta vacuna está bien, no nos proteja de un todo de enfermar, pero que esa enfermedad sea como una gripe, sea como un resfriado común. Eso, y todos lo aceptamos, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces no tenemos resfriado al año nosotros? Un catarro común, lo que se llama. Bueno, si es así, no importa que nos contagiemos del coronavirus, porque va a ser una enfermedad totalmente benigna, ¿verdad? Curable, autocurable. Pero la vacuna nos está protegiendo. Ahora, porque yo dije que la situación es dual en Costa Rica. Porque habiendo aplicado el primer criterio de priorizar la primera dosis, y en eso hemos tenido éxito. Fíjense bien que ya hay 3 millones, sabemos 3 millones de costarricenses protegidos, por lo menos con una dosis de vacuna, ¿verdad? Eso constituye prácticamente el 60% de la población del país, que ya tiene al menos una dosis. Pero en lo que nos quedamos rezagados fue en el porcentaje de población vacunada con 2 dosis, porque ahí apenas estamos en 1 millón de personas. Eso representa prácticamente muy cerca, o ya llegamos, me imagino, si es al día de hoy, ya habremos llegado al 20% de la población protegida con 2 dosis, es decir, protegida completamente. Cuando vemos las cifras de América Latina, bueno, hay muchos países, muchísimos países que están por encima de nosotros, que tienen porcentajes más altos con 2 dosis. Estamos muy bien con una dosis, pero estamos mal con 2 dosis. Estamos de último prácticamente en América Latina. Por eso el gobierno tomó la decisión en días pasados de priorizar totalmente ahora la segunda dosis, ¿verdad? Ahora van con todo hierro para aplicar la dosis completa. El problema es que, bueno, lamentablemente entonces también vamos a tener que parar el ritmo de vacunas con una dosis, porque no tenemos vacunas para estar haciendo al mismo tiempo la segunda dosis masivamente y seguir con la gente que no tiene todavía la primera dosis. ¿Por qué? No es porque el gobierno no quiera hacerlo, sino porque sencillamente no tiene la cantidad de dosis para hacer. Esa es la situación en términos muy generales, ¿verdad? Esperamos que este ritmo de vacunación que llevamos, y especialmente porque algo protege, una sola dosis, aunque sea baja el nivel de protección, pero sí protege, ya el proteger a 40, 50% de la población es bastante. Esperamos entonces, confiamos, eso es lo que yo confío, esa es mi opinión personal, de que la vacunación frene un poco el ascenso de la curva que tenemos en este momento y que lo frene y que lo haga que la curva sea más corta que la segunda ola que nos afectó el año pasado. Es decir, ojalá esta ola tenga un ascenso de unas 2 semanas más o 3 semanas o cuando más 4 semanas más y que se detenga y que comience a bajar. Eso es lo que yo espero. Ese freno sería dado por la vacunación. La vacunación es la única que nos puede salvar a nosotros de que la variante Delta haga estragos en nuestro país. Doctor, muy claro y amplio su exposición. Ahora sí venimos, como dice, con la parte de las consultas. Desde su punto de vista, ¿cómo se debe manejar
tomando en cuenta todo eso que usted nos hablaba de la variante Delta, estas situaciones en el personal de salud. Primero, ¿cómo debe ser abordado un caso sospechoso por parte del personal de salud? Que al fin y al cabo, aunque está vacunado, recordemos que la vacuna la recibieron en diciembre del año pasado. O sea, ya tiene un periodo donde la vacuna posiblemente ya uno preguntará, ¿sigue la misma efectividad de la vacuna en este trabajador de salud? Bueno, como yo les dije, la variante Delta ha cambiado todo. Ujú. Pero si tiene las dos dosis, el trabajador de la salud, hasta cierto punto está protegido. Por lo menos, como yo lo dije anteriormente, en el sentido de que puede casi estar garantizado un 90, un 95% que si llega a contagiarse no le va a ocasionar una forma grave de la enfermedad. Es decir, le va a evitar la hospitalización, le va a evitar hasta la muerte, pues vamos a Sí. decirlo así. Ahora, claro, es que todo esto, como le digo yo, todo esto cambia todos los días, ¿no? Por ejemplo, ya algunos países están pensando en la tercera dosis. Ya también los laboratorios están haciendo vacunas que contemplen específicamente el virus Delta, ¿verdad? Probablemente, no sé cuántos meses, pero probablemente el laboratorio Pfizer pronto va a sacar la tercera dosis o un refuerzo que ya incluya específicamente contra el virus Delta. Pero ¿cuándo nos va a llegar? Eso no lo sabemos, porque la demanda mundial es tan grande, que prácticamente los laboratorios no han podido cumplir con los pedidos que les llegan de todo el mundo. Recuerde que la dosis, la meta, por ejemplo, era vacunar en este año a, como mínimo en el mundo a 2.000 millones de personas, como mínimo. Es decir, eso eran por lo mínimo 4.000 millones de dosis. Esas cantidades han superado la capacidad de producción del laboratorio. Pero estamos en eso. Bueno, todo lo demás, ustedes saben que la caja y el ministerio tienen reglamentos, tienen protocolos que espero que se cumplan. Ha habido por allí preguntas sobre todo con el brote de Cartago, del hospital de Cartago. Ha habido preguntas de que no se le dan al personal de pabellón quirúrgico, no se les da sino que prácticamente una mascarilla por semana. Yo no sé si es cierto o no es cierto, eso yo no me meto porque no lo sé, no lo conozco. Pero evidentemente el ministerio y la caja tienen que garantizar que los protocolos de seguridad de sus trabajadores y muy en especial de los de primera línea, el primer contacto con pacientes, tengan aplicados rígidamente esos protocolos. Hay una consulta con relación al aislamiento. Se había indicado que si el contacto no era de alto riesgo para el personal de salud, no se decretaba el aislamiento del personal. Sin embargo, el punto habido es que han llegado casos sospechosos que luego se convierten en positivos, pero el personal de salud tuvo contacto, no se aísla hasta, hasta que reciba el resultado durante ese periodo de 3 días, no sé cuánto esperan, ellos están ahí y pueden ser focos de contagio con otros usuarios y otros compañeros. Entonces, la pregunta es, tomando en cuenta esta variante y el grado de contagiosa que es, el personal que tiene contacto con un paciente sospechoso hasta tanto no tenga los resultados debería aislarse para evitar que ese brote continúe o se debe continuar hasta que reciba el resultado. Por supuesto, casos muy particulares no los conozco, ¿verdad? No estoy en hospitales, yo estoy directamente involucrado en la atención clínica y hospitalaria. Pero yo repito que debemos atenernos estrictamente al cumplimiento de los protocolos.
porque el Ministerio de Salud y la mayoría de los protocolos que tiene el Ministerio de Salud y la Caja, pues proceden también de organismos internacionales competentes, de la Organización Mundial de la Salud, de la Oficina Panamericana de la Salud. Y yo creo que los únicos que pueden vigilar el cumplimiento de esos protocolos son ustedes, son las personas que están en los hospitales, los representantes del sindicato deben estar vigilantes de que se cumplan cada una de esas normas, porque sobre todo con la variante esta Delta, pues es más necesario esa rigidez de cumplimiento de los puntos que dice cada protocolo en específico. Y por lo tanto, bueno, eso ya depende de ustedes, del sindicato, estar pendiente, reclamar sus derechos, ¿verdad? Y ver las anormalidades que puedan surgir, como esta que usted me está contando. Y ahí sí, es la actividad de ustedes la que debe aplicarse y la que debe vigilar que se cumplan todos estos protocolos. Otra cosa importante con el caso de Cartago, doctor, y es que nos han manifestado las personas contagiadas, es que el periodo de sintomatología es más largo que con el COVID, digamos, con la variante normal, es decir, que dura más días en presentar síntomas, entonces la persona no sabe. No es tan fácil como era el anterior, que era más corto, 4 días, la ventana, lo que llaman ustedes la ventana. ¿Han logrado ustedes determinar eso, de que esta variante tarda más en manifestarse los síntomas en los contagiados, al punto de que uno anda bien, pero ya porque se siente bien, y es lo que nos decían ellos, nos sentíamos bien, pero estábamos contagiados y estábamos contagiando a otros? Sí, en efecto, eso sí se ha escrito, se ha dicho, se ha publicado de que esa ventana, sobre todo la parte asintomática, los días asintomáticos, esta variable delta los afecta y los prolonga. Ya le dije, como le decía yo anteriormente, la variable delta nos ha traído muchas sorpresas, ha habido muchos cambios. Ha habido cambios también inclusive en el tipo de síntomas y signos de la enfermedad, en la duración de la enfermedad. Lo de la gravedad, bueno, todavía está en duda, pero hay mucha gente que opina que sí es más grave, ¿no? Pero repito, eso no está aceptado unánimemente y la OPS y la OMS no han dicho declaraciones al respecto. Hay dudas. Lo que dicen es que hay dudas, que hay que seguir estudiando, pero yo he leído reportes que dicen que sí, es más letal, que es más grave. Todas esas son cosas que nos ha dado esta variante. Y repito, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar muy atentos porque no sabemos qué otras cosas pueden venir. Inclusive si aparece por otro lado una nueva variante, inclusive más agresiva, más contagiosa que la variable Delta. Todo esto puede suceder perfectamente porque ya ha sucedido y no hay ninguna duda de que el virus sigue cambiando. Ojalá que en uno de estos cambios lo convierta en menos contagioso, en menos letal y se vaya extinguiendo poco a poco. Y además que en la medida en que la población mundial adquiere protección, pues le va a pasar a este virus lo que le ha pasado a todos los virus de la historia, del pasado, que llega un momento en que ya la encuentra muy poco susceptibles en la población y el virus poco a poco se va extinguiendo por sí solo. Bueno, doctor, agradecerles al doctor Ronald Evans Mesa de la Universidad Hispanoamericana por toda esta exposición y las consultas que hemos hecho. El mensaje que nos queda es que debemos seguir cuidándonos, extremando las medidas. La vacunación es una parte de la protección, que este virus es cambiante y que entonces hay recomendaciones que se dan y que podían variar, y que la mejor forma de poder protegernos es precisamente respetando la burbuja, respetando las medidas de lavado de manos, de uso de mascarilla. No podemos bajar la guardia. Este virus, como acaba de decir el doctor, nos ha dado sorpresas, y que esta variante Delta es el 60% más contagiosa que las anteriores, y que la única forma de poder, digamos, enfrentar la pandemia es con responsabilidad de cada uno, porque nada hacemos con que hayan buenas investigaciones como la de la Universidad Hispanoamericana, como lo hace la Caja con las campañas, como lo hacemos nosotros con nuestro aporte, si cada uno en su familia no logra, digamos, tener esa responsabilidad contra esta pandemia. Le agradezco al doctor Evans todas esta información que nos ha dado, y bueno, vamos a compartirlo con nuestros afiliados,
porque una forma de ser responsable, digamos, en defensa de los derechos de los trabajadores es dar información de primera mano. Que tengan un excelente día y doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted, ha sido un placer estar con ustedes y usted ha cerrado magistralmente el programa diciendo lo que hay que hacer, hay que protegernos, todos debemos cuidarnos. Sí quería antes de despedir agradecer a Laura González, una asesora de ustedes que es excelente en la parte de gestión e información, que es la que molestamos y es la que le pedimos a Laura, no entendí esto, no me quedó claro y Laura realmente ha sido un gran soporte y aporte a nosotros para entender a veces el informe que a veces uno cosas no le queda muy claro y uno quiere compartirlo con los afiliados. Nosotros tenemos la responsabilidad de pasar la información científica, válida, responsable, para que nuestro personal de salud esté bien informado. Muchísimas gracias, doctor. Buen día. Gracias. Buen día y gracias. Gracias.